Minutos antes de volver al tiempo de oración para compartir una palabra que tiene que ver con estos momentos de tormenta que estamos atravesando. No me olvido que este mes de octubre estamos con el énfasis puesto en la familia. Y este texto que les voy a leer ahora, si bien no aparece una familia aquí, pero creo que tiene una lección para nosotros como familia, tiene una lección para nosotros en lo personal, ¿sí? Porque tiene que ver con lo que estamos atravesando. Y lo que les quiero leer es acerca de una tormenta, justamente, que tuvo que atravesar el apóstol Pablo y cómo a través de esta lección podemos nosotros también atravesarla, cómo debiéramos atravesar estos tiempos difíciles y cualquier tiempo difícil. Porque como lo hemos dicho muchas veces, este tiempo está siendo muy difícil, sobre todo por lo novedoso, sobre todo porque, bueno, nunca antes habíamos tenido una situación como esta. Tampoco sabemos cuándo va a pasar, pero sabemos que en algún momento pasará. Y lo que además sabemos es que no va a ser la última tormenta, vendrán otras. Y dentro de la gran tormenta llamada pandemia puede haber otras pequeñas tormentas, o tan grandes como la pandemia, como una tormenta familiar, una tormenta económica, una tormenta relacional, ¿sí? Entonces entiendo que en esta palabra encontramos algunas enseñanzas a las cuales tenemos que prestar atención. La historia que les voy a leer está en el libro de Hechos, el capítulo 27. Hechos capítulo 27. Se lo comparto y después le transmito algunos pensamientos desde el pasaje. Dice que cuando se decidió que debíamos ir por barco a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Recuerden que quien escribe el libro de los Hechos es Lucas, el médico. Bueno, eso lo estuvimos viendo hace unos cuantos domingos atrás, ¿no? Y el apóstol Pablo en este momento está preso, en definitiva, así es como termina sus días, ¿sí? Versículo 3. Un día después llegamos a Sidón. Julio trataba a Pablo con mucha deferencia y le permitía visitar a sus amigos para que lo atendieran. De allí desplegamos velas y navegamos a Sotavento de Chipre porque teníamos el viento en contra. Después de cruzar el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Allí el centurión dio con una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Nuestra navegación fue muy lenta durante varios días y a duras penas llegamos frente a Gnido porque el fuerte viento nos lo impedía. Logramos costear con dificultad y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos cerca de la ciudad de Lasea. Pasaron muchos días. Era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación, les dijo: amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Creían poder arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, e invernar allí. Como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado. Entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Pero al poco tiempo un viento huracanado conocido como Euroclidón dio contra la nave y la arrastró. Como no fue posible poner proa al viento, simplemente nos dejamos llevar por el viento. Se arriaron las velas y la nave quedó a la deriva. Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas, y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie y dijo: amigo, ustedes debieran haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta. Así se habría evitado este perjuicio y esta pérdida. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente se perderá la nave. Lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho:
Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. Comenzaba a amanecer cuando Pablo los animó a comer. Les dijo: ya van 14 días que ustedes están en ayunas y en compás de espera. No han comido nada. Yo les ruego que coman algo para mantenerse sanos. Tengan la seguridad de que no van a perder ni un cabello de su cabeza. Al llegar el día no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa y acordaron hacer el intento de encallar allí. El centurión ordenó que los que supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra y que los demás usaran tablas o algunos restos de la nave. Fue así como todos pudimos llegar a tierra y salvarnos. Es cierto que nos agarró la tormenta, pero esta palabra que les acabo de leer nos dice que hay completa restitución después de la tormenta, obviamente para los que esperan en Dios. Quizá una primera pregunta que debiéramos hacernos frente a esta historia es: ¿por qué entramos a las tormentas? Mucha gente se ve envuelta en tormentas devastadoras no por su voluntad, sino por decisiones tomadas arriba de ellos. No sé, pienso en aquellos que a lo mejor se quedaron sin trabajo porque el dueño de la empresa decidió cerrar, irse. No nos ha pasado solamente ahora en tiempos de pandemia, ha pasado en otras épocas también. Otros entraron a tormentas por ser faltos de sabiduría, como dice la Biblia, por ser simples, ¿no? La Biblia los llama simples, por ignorancia o por estar lejos de la fuente de la sabiduría, que es Dios. Y otros entraron a tormentas por recibir y obedecer un mal consejo, ¿sí? Quizás confiaron en alguien y ese alguien se equivocó, probablemente con la mejor de las intenciones, pero se equivocó. O probablemente entraron a una tormenta por desoír la voz de la sabiduría, la voz de Dios, y confiar más en la habilidad de los que saben, como esta historia misma nos cuenta, ¿no? En esta historia veo algunas causas bien específicas que llevaron a estas personas a meterse en la tormenta. Se las voy a mencionar también, porque quizás nos sintamos identificados con ellos y a lo mejor nos demos cuenta de por qué nosotros ahora estamos en una tormenta también. En primer lugar, estos personajes que aparecen aquí en la historia no entraron en la tormenta porque no estaban contentos con el lugar que tenían para invernar. Si prestaron atención se habrán dado cuenta, ¿no?, que a la mayoría les pareció que el lugar era incómodo para pasar allí el invierno. Claro, había que esperar 3 meses. Y no les pareció bueno, así que decidieron ir igual, a pesar de que Pablo les dijo que no lo hicieran. Entonces, esta es la primera razón, ¿no?, porque no estaban contentos con el lugar que tenían para invernar. Y esa palabra contentos me recuerda una palabra que muchas veces usamos en nuestros mensajes, la palabra contentamiento. Y siempre aclaramos que contentamiento no es resignación. No es decir, bueno, si no queda otra, aquí me quedo. No. La palabra contentamiento tiene que ver con la actitud correcta para atravesar algo difícil, una temporada difícil. Eso es contentamiento. Contentamiento es saber que a pesar de las circunstancias que están siendo raras y difíciles, es lo que Dios proveyó para mí en este momento y por lo tanto ahí me quedo. Bueno, ellos por falta de contentamiento perdieron, bueno, les pasó esto, ¿sí? Entraron a la tormenta. Cuando no tenemos contentamiento, todo nos parece y nos cae muy mal, ¿sí? Y creo que es la actitud de muchas personas hoy que nos rodean, ¿sí?, que no, obviamente no están contentas con absolutamente nada. Esto no quiere decir que yo esté contento con lo que está pasando, pero sí estoy contento con un montón de otras cosas que Dios ha provisto. Ahora, cuando mis ojos se ciegan, ¿no?, y no puedo ver nada que me contente, ¿qué es lo que sucede en mí? ¿Qué actitud provoca? Bueno, esta actitud de quejarse de todo, ¿no?, y de parecernos que todo está absolutamente mal. Y como decíamos hace un ratito cuando orábamos, no todo está mal, porque hemos visto respuesta de Dios en medio de la tormenta y aún han sucedido cosas que en otras épocas no pasarían.
pero tenemos que tener ojos abiertos para poder ver eso. Cuando no vivimos en contentamiento, abrimos la puerta a la amargura y a la pérdida de propósito en nuestra vida. Es lo que le pasó a estos navegantes. Cuando no vivimos en contentamiento, no andamos de gloria en gloria, como nos enseña la Biblia, sino que andamos de amargura en amargura, ¿sí? Porque vivís diciendo, y para colmo me pasó esto, y para colmo me pasó esto otro, y para colmo de males ahora me toca esto otro, ¿no? De amargura en amargura. La segunda razón por la cual estos hombres entraron a la tormenta es porque escucharon las voces descontentas de la mayoría, ¿sí? Como que la mayoría ganó la pulseada, ganó la opinión en este momento. Pero la verdad es que las mayorías amargadas no siempre tienen la razón. ¿Se acuerdan cuando la mayoría en el pueblo de Israel en medio del desierto decidieron quedarse ahí y se murieron en el desierto? Nunca llegaron a la tierra prometida. La mayoría de la gente que vivía en la época de Noé se murieron ahogados. El ser parte de la mayoría no quiere decir que uno tenga la razón. Y esa es la segunda razón por la que por lo menos estos navegantes entraron en la tormenta. Quizá te pasó a vos también. De que por seguir a la mayoría hoy estás en medio de una tormenta. La tercera razón que aparece aquí es que el descontento mezclado con impaciencia produce una combinación destructora, ¿no? Si además de estar descontento empezás a sufrir de impaciencia, Marina te habló de eso recién, entonces esa combinación es absolutamente destructiva, ¿sí? Solo Pablo estaba mostrando paciencia en esta situación. Todos los demás estaban desesperados por huir a otro lugar, ¿no? Y llegar pronto a Roma, que era el destino final. La cuarta razón por la cual entraron a la tormenta es que fueron engañados por las circunstancias. Ahí en el versículo 13, del 13 al 15, dice que les pareció que el viento era favorable. A mí me pareció que estaba todo bien, pero no, me equivoqué. ¿Cuántas veces nos pasó eso, no? Ser engañados por las circunstancias. Entonces aquí es cuando tenemos que recordar que no toda circunstancia que parece buena es buena, como tampoco toda circunstancia que parece mala es mala, ¿sí? Como siempre decimos aquí, no toda puerta cerrada está cerrada por Dios, pero tampoco toda puerta cerrada es una puerta cerrada por el diablo, ¿sí? Necesitamos ser sabios en cada momento de la vida, depender de la revelación de Dios, como les voy a comentar ahora enseguida, para saber cuál es la puerta que Dios cierra y cuál es la puerta que el diablo cierra, y cuál es la puerta que abre Dios. Esa es otra, ¿no? No todas las puertas abiertas son puertas abiertas por Dios. Y generalmente somos engañados por esto, porque estamos orando a Dios para que Dios abra una puerta. Por ejemplo, en este momento quizás una de las oraciones que más se repiten respecto a puertas abiertas es la de las puertas abiertas en el sentido laboral, ¿no? Señor, que se me abra la puerta laboral. Y estamos orando, y estamos orando, y estamos orando, y estamos orando, y de pronto una puerta laboral se abre y nos metemos ahí pensando que es la puerta que Dios estaba abriendo como respuesta a mi oración. Pero resulta que la puerta no la abrió Dios. Necesito depender del Señor en cada momento. La quinta razón por la cual estos hombres entraron a la tormenta es porque rechazaron el consejo de sabiduría. En este caso el consejo vino de Pablo, pero claro, Pablo no era una voz de autoridad para los que dirigían el barco, ¿sí? Pablo era un preso, ¿sí? Y quizás te pasa a vos también, que a lo mejor has querido dar un consejo y te preguntaron, ¿y vos quién sos, no? ¿Quién es la iglesia en este momento para dar un consejo? Pero bueno, la verdad es que la razón, una de las razones más fuertes por entrar a tormentas es por no oír palabra de sabiduría que puede salir de la boca de alguien que parece insignificante, parece alguien que no tuviese autoridad. Entonces, frente a toda esta realidad que nos presenta el texto, ¿qué es lo que necesitamos? Siempre habrá tormentas en nuestro camino, y sobre todo en el camino hacia nuestro propósito. Recuerden que Jesús mismo tuvo una gran tormenta camino a un propósito bien específico. El Padre había puesto delante de él el propósito específico de liberar a un endemoniado. ¿Se acuerdan la historia? El endemoniado gadareno, ¿sí? Los discípulos no lo sabían, los que lo rodeaban no lo sabían, pero Jesús sí. Y él se dirigió hacia el territorio de los gadarenos,
porque sabía que había una tarea a cumplir allí. ¿Se acuerdan la historia, no? Él se queda dormido, inclusive en el barco, porque estaba muy tranquilo, muy en paz, pero comenzó una tremenda tormenta, tan tremenda que los discípulos, que eran navegantes supuestamente expertos, pensaron que se morían, ¿sí? Entonces, en cada camino hacia nuestro propósito se va a presentar una tormenta, ¿eh? Pero justamente el saber que tengo un propósito del otro lado me va a ayudar a atravesarla. Entonces, ¿qué necesitamos cuando se presenta una tormenta? Yo creo que necesitamos una de estas dos cosas que les voy a comentar ahora, o quizá las dos. La primera es sabiduría para evitarlas. Sabiduría para evitarlas. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 3, que el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio pasa y recibe el daño. ¿Sí? Entonces, hay veces en que recibimos una revelación previa de la tormenta que se viene y si estamos conectados con el cielo podremos evitar la tormenta. Entonces, la primera cosa que necesitamos es sabiduría para poder evitar las tormentas sobre las cuales Dios nos avisa. Y la segunda cosa que necesitamos es fe para atravesarlas, sobre todo cuando no nos avisan. Es decir, Jesús se encontró con una tormenta, pero Dios no le avisó a los marineros, Dios no le avisó a los que manejaban el remo y el timón, ¿sí? Entonces, hay tormentas en nuestra vida que nos agarran de sorpresa. Cuando sucede una de esas tormentas, ¿qué necesitamos? Fe. Fe para creer que del otro lado de la tormenta hay un propósito de Dios, ¿sí? Como solemos decir nosotros, si ponemos la mano en el corazón y sentimos que late, es porque todavía hay propósito de Dios. Y si yo siento que mi corazón late en medio de una tormenta, puedo estar tranquilo que del otro lado de la tormenta hay un propósito al que tengo que llegar. Y eso me tiene que generar fe, ¿sí? Tengo que empezar a declarar inclusive que no me voy a morir en la tormenta, porque hay un propósito de Dios del otro lado, ¿sí? Entonces necesitamos una de estas dos cosas, o quizá las dos. Sabiduría para evitar las tormentas y fe para atravesarlas cuando no queda otra opción. Y termino con esto. ¿Cuál tiene que ser entonces la actitud correcta? Siguiendo un poco lo que la historia de Pablo nos cuenta, ¿no? ¿Cuál tiene que ser la actitud correcta en medio de la tormenta en la que estamos hoy? En la que estamos hoy. En primer lugar, tener buen ánimo. Y ustedes me dirán, ¿tener buen ánimo en medio de lo que está pasando? Bueno, a ver, es lo que el texto me sugiere. Pablo estaba sacudiéndose con todos los demás. No es que él les estaba gritando desde la orilla. Él no les estaba animando por mail o por WhatsApp. Él les estaba diciendo que tengan ánimo mientras él mismo se agarraba fuerte de donde podía. Es decir, él estaba siendo sacudido junto con todos los demás, pero no perdía el ánimo. Véanlo, versículo 21, versículo 22, versículo 25. Él nos enseña que es inútil buscar culpables en medio de la tormenta. No sirve decir te lo dije o si me hubieras hecho caso. Porque aunque él lo menciona, en realidad él no se planta en eso de que si me hubieses hecho caso, ¿no? Sino que él sigue adelante con otro consejo. No se oyó el primero que les dio, pero ahora le está soltando otro consejo porque ahora, en medio de la tormenta misma, ahora sí tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Porque todo el mundo ve el ánimo que está en él. Entonces, primer consejo, tener buen ánimo. Tener buen ánimo. El buen ánimo llega por oír la voz correcta. Si estamos conectados con Dios y Dios me está hablando cada día, puedo mantener el ánimo a pesar de que alrededor mío haya debilidad, enfermedad y aún muerte, desolación, enojo. Puedo mantener el ánimo, sí Señor. Y declarar, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Por lo tanto, voy a salir de la tormenta. Voy a salir de la tormenta. Entonces, primera actitud que debo tener, buen ánimo. Segunda actitud, sacar cuenta de los verdaderos valores. Tomen cuenta de los verdaderos valores. Pablo les dice, no habrá ninguna pérdida de vida, sino solamente de la nave. Sí, se perdió el barco completo. Ustedes mismos vieron ahí en la historia. Hay algunos párrafos que yo no le leí, pero por ejemplo ellos tiraron todo el trigo al mar. Toda la comida la tiraron toda.
¿Por qué? Porque había que alivianar la carga. Entonces, en tormentas tremendas como estas, probablemente perdemos todo, pero no la vida. Este es momento de valorar lo que Dios valora, ¿sí? Quizás algunas cosas materiales las perdiste, quizás algunas oportunidades que estabas esperando se fueron, pero si Dios te permitió salir con vida, si Dios te permite estar con vida, hoy es porque hay una completa restitución de lo que hayas perdido, ¿sí? Algunos negocios quizás se fueron, pero Dios restaurará lo que pasó. Algunos años, ¿sí? Algunos dicen que el 2020 no va a estar en los libros de historia porque no hay nada para contar. Quizás perdimos el 2020, no sé. Probablemente sí, probablemente no. Pero lo que sí sé es que Dios hará que vuelvas a reír. Y te leo este pasaje, Job capítulo 11, anotalo por ahí. Job capítulo 11, versículos 15 al 19. Cuando lo leía entendía que era palabra para nosotros. Dice el Señor: podrás levantar la cara limpia de pecado y podrás sentirte libre y sin ningún temor. Te olvidarás de tus tristezas o pensarás en ellas como el agua que pasa. Tu vida será más clara que la luz del mediodía y aún la oscuridad será como el amanecer. Volverás a confiar porque tendrás esperanza. Y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. Nada podrá perturbar tu sueño y muchos te buscarán para pedir tu favor. ¿A quién le estaba diciendo esto? A Job. Un personaje que perdió todo lo que tenía, incluyendo en esa pérdida a todos sus hijos, ¿sí? Se le murieron todos. Pero también conocemos el final de la historia. Y cómo esta palabra de restitución de veras que se cumplió. Porque Job no solamente llegó a tener más que lo que tenía antes, y ya era rico de antes, llegó a tener más que antes, sino que además tuvo más hijos. Dios le restituyó absolutamente todo lo que había perdido. En este tiempo es importante que valores lo que Dios valora. Dios valora la vida. No te aferres a tus cosas materiales. Aferrate a la vida que Dios te da. Y la tercera y última cosa, determinate a vivir en la dimensión espiritual. Te lo repito, determinate a vivir en la dimensión espiritual. ¿De dónde surge todo este ánimo y consejo que Pablo le puede dar a los navegantes, inclusive al capitán y al centurión que comandaba la nave? De una visita angelical. Un ángel se le presentó y le trajo palabra de Dios. ¿Sí? Eso habla de una dimensión espiritual. El ángel del Señor está en medio de tu tormenta. Pero necesitas abrirte y determinarte a vivir por la dimensión espiritual. Nunca cerrar tus oídos espirituales a la palabra que venga de Él. Nunca cerrar tus ojos a lo que Dios te muestre. Quizás sí debieras cerrar tus ojos de vez en cuando a lo físico, a lo que este mundo nos quiere mostrar. Pero nunca cerrarlo a la realidad espiritual, porque hay una dimensión espiritual que nos alienta, ¿sí? Hay todo un cielo, hay todo un ejército de ángeles que está luchando a nuestro favor, que está peleando aún con las tinieblas en este tiempo tan difícil a favor de nosotros. Recordemos a los amigos de Daniel. Daniel el profeta, ¿sí? Daniel el que lleva, existe un libro en la Biblia que lleva su nombre, ¿sí? Los amigos de él, 3 de sus amigos, fueron metidos en un horno de fuego. ¿Se acuerdan, no, de esa historia? El fuego estaba tan caliente que los que estaban cerca se morían, pero adentro del horno los 3 amigos estaban acompañados por un cuarto hombre que ya sabemos que era un ángel. Hay una realidad espiritual de la cual no podemos desconectarnos. Por el contrario, necesitamos conectarnos más que nunca y conectar a otros a esa realidad espiritual. Hablarle a otros de que existe un Dios, ¿sí? Y de que aún hay un mundo angelical que está ahí para servirnos. Ese ángel no trae un mensaje de muerte, sino que nos está preparando un mañana. Fue lo que hizo con el apóstol Pablo. Así que oí a ese mundo espiritual y prepárate para esa isla de salvación que va a aparecer. Esa isla de la cual se habla en la historia es una conexión que Dios va a usar para sacarte de la situación en la que estés hoy, ¿sí? Da gracias por esa gente, esos hermanos, esas hermanas que Dios puso y pone en tu vida. Da gracias por aquellos que oran por vos.
¿sí? Ahí estamos viendo en el chat que muchos están testificando de que esos pedidos que tuvieron el miércoles pasado o el anterior ya fueron respondidos. ¿Y por qué fueron respondidos? Porque hay un montón de gente que ni siquiera conoces, que oró por esos nombres que vos escribiste en el chat. Y hoy esas personas están sanas. Da gracias a Dios por los hermanos y hermanas que están siempre intercediendo por vos. Da gracias a Dios por los líderes que no te dejan sin un consejo, sin una palabra, que te acompañan. Sé agradecido, mandales un mensaje. Sí, decirle gracias porque sé que están orando por mí. Gracias porque sé que estás buscando palabra para dar en este tiempo tan difícil. Tenemos que ser agradecidos porque existe un mundo espiritual en el cual hay palabras espirituales que van y vienen y que mueven la realidad a nuestro favor. Escuchá la voz de Dios, ¿sí? Escuchá la voz de Dios. La habilidad que quizá más debieras ejercitar en este tiempo es aprender a oír la voz de Dios.